propósito de las altas temperaturas, ¿cómo se comportan o cómo se preparan nuestras ciudades? ¿Cuál es la misión que debiesen tener en la cabecera las autoridades locales, por ejemplo, para hacer frente al verano 2025? Vamos a poner ideas en la pantalla de CNN Tiempo a esta hora. Lo conversamos. Y para ello, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que nos acompaña amablemente otra vez en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Martín? Bienvenido. Hola, José Miguel. Bien, muy bien. Efectivamente, también por acá preocupado, digamos, pero sobre todo ocupado, tal como tú dices, con respecto a este fenómeno de las olas de calor, que hemos visto que en el tiempo no solamente se han incrementado el número de días al año, que tenemos temperaturas sobre el 90% más cálido histórico por más de 3 días, sino que además se ha ido aumentando la temperatura en torno a esto. Así que claramente un fenómeno preocupante, del cual, junto con la preocupación, tenemos también que ocuparnos, pensar en el tipo de soluciones y el trabajo que necesitamos hacer entre todos para poder ver cómo reducimos la temperatura de nuestras ciudades, sobre todo en aquellos lugares con mayor vulnerabilidad. Hemos tenido varios días con temperaturas súper altas, hemos vivido una ola de calor en el centro y en el centro-sur de nuestro país. Hemos superado el umbral, por ejemplo, definido por la autoridad meteorológica en ciudades como Santiago, que en esta época del año es 32,3 grados. El día de ayer, domingo, tuvimos máximas entre los 36 y los 37, altísimas temperaturas. Costó mucho dormir porque a eso de las 11 de la noche todavía teníamos 25 grados en el centro de nuestra capital. En ese sentido, y con una proyección que no es para nada alentadora, pensando en que ya estamos en el verano 2024-2025, ¿qué podemos hacer para que nuestras ciudades reciban mejor o puedan hacer frente de mejor manera a estas altas temperaturas? Yo sé que hemos conversado de los refugios climáticos. Bueno, primero preguntarte, ¿qué debe tener un refugio climático y en qué territorios de nuestro país ya se está trabajando esta idea? Mira, efectivamente aquí, hay montones de fórmulas de poder abordar el tema del calor. El calor, lo que vemos en muchas ciudades, es una situación, digamos, que obviamente afecta al planeta en su conjunto, digamos, pero hay ciertas ciudades, hay ciertos lugares que esto afecta de manera distinta. O sea, sin ir más lejos, al menos en el análisis que nosotros hemos hecho en la Corporación Ciudades, que hemos visto en el mismo día, en la misma ciudad, diferencias de temperatura de 6-7 grados. Y eso se explica en algunos casos, posiblemente hay temas de ventilación, hay temas probablemente de altura, pero hay una relación bastante directa en la falta de cobertura vegetal, y también en el tipo de ciudad que hemos ido generando. Entonces, hoy día sobre todo esto nos afecta en el caso de Santiago, en el sector norponiente de la ciudad, y por tanto ahí lo que tenemos que ver es de qué forma podemos desarrollar proyectos que puedan aumentar la cobertura vegetal. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Obviamente lo más obvio tiene que ver con proyectos de reforestación. Hay muchas organizaciones del mundo civil que trabajan, el gobierno regional también tiene un programa especial de reforestación, y lo hemos visto, muchas iniciativas, y por tanto lo que uno esperaría es que ojalá se puedan priorizar proyectos en la zona norponiente de Santiago y aquellas otras regiones también que tengan esas mismas características. Disculpa que te interrumpa, pero, Martín, disculpa que te interrumpa, pero para que no se nos quede en el tintero, un proyecto de esas características, reforestación, estamos hablando mediano o largo plazo, no es una cosa que pueda generar una solución en este mismo verano, o sí se podría generar algo más bien rápido. Mira, efectivamente la reforestación no, pero el cambio de pavimento es algo que es inmediato. Lo mismo, por ejemplo, en algunas zonas de juegos también de niños, en el fondo. Aquí tenemos que pensar que no solamente tenemos que hacer la ciudad más resiliente, sino que también las comunidades más resilientes. Las olas de calor afectan sobre todo a la población mayor, y también en general el cambio climático nos muestra las brechas de la desigualdad, y por lo tanto aquí hay mucha población vulnerable. Y cuando decimos vulnerable tiene que ver con el entorno vulnerable, pero también con el espacio interior, o sea, casas con mala aislación, techos, digamos, también con mala aislación, y por tanto ahí es donde se debiesen priorizar intervenciones. Hablábamos del espacio público, de los árboles, pero estamos hablando también en los colegios, los jardines infantiles, cómo podemos mejorar los estándares de construcción, aparte de poner árboles, pero sobre todo también lo que comentábamos, cambiar la superficie de los pavimentos. O sea, hoy día tenemos plazas que se diseñan que no tienen el estándar técnico el mismo entre las comunas, y no están de alguna forma preparadas frente al fenómeno de los cambios climáticos. Por ejemplo, juegos metálicos que en el fondo no solamente impiden muchas veces que los niños puedan jugar en ellos durante el calor, pero además emiten
mucho calor. ¿Cuál es el y ese mejor tipo de material en ese intervenciones caso? es el tipo de intervenciones que hay que tratar de cambiar la forma como estamos diseñando nuestra ciudad, en especial los espacios públicos. ¿Y cuál es el mejor material en ese caso cuando hablamos de juegos infantiles, por ejemplo? Porque también hay algunos que son de plástico, pero que también se calientan mucho en esta época. Sí, pues exactamente. Hay experiencias también en torno a la madera que también son bien exitosas, que se ha avanzado muchísimo, pero también mezclar también intervenciones, en el fondo, porque estamos pensando en los árboles, pero también mezclar, digamos, intervenciones con árboles, cubresuelo, también en el fondo lonas que también permitan bajar la temperatura en lugares específicos, en fin. Lamentablemente, claro, nuestras ciudades y muchas de estas comunas del sector norponiente de Santiago y muchas otras en el territorio nacional no han sido bien diseñadas y por lo tanto hay que maximizar las intervenciones. Hay muy poco espacio, comunas más consolidadas donde hay pocas áreas verdes, pocas plazas, pocos parques y por tanto las avenidas, los bandejones centrales, los colegios, los mismos centros deportivos, hay que ver formas de maximizar. Lo mismo también lo que uno ve en torno a los corredores fluviales. En el caso, por ejemplo, de Santiago del río Mapocho, da gusto ver, por ejemplo, cómo ya se ha ido conformando eso como un gran parque en el fondo continuo, digamos, alrededor de la ribera, donde se ha ido plantando más vegetación y aprovechar esa caja, ese vacío, justamente para extraerle temperatura a la ciudad. Entonces, exacto, ese tipo de intervenciones, ese tipo de proyectos, ojalá pudiésemos verlo en distintas ciudades de Chile. Masificarlo más, por supuesto. Y cuando hablamos de refugios climáticos, Martín, ¿qué debemos entender por lugar de esas características? ¿Qué elementos debe tener? Y si ya se han realizado o no ciertos ejercicios. Yo recuerdo que durante el verano anterior, la Catedral de Santiago, en acuerdo, por supuesto, entre la Iglesia y la autoridad local, se generó en el acceso, en una de las entradas de la Catedral, un refugio climático donde había una menor temperatura, se entregaba agua como fuente principal de hidratación, etcétera. Pero, ¿hay alguna iniciativa donde se haya creado un espacio en particular pensado en sí como refugio climático? ¿Y qué debe tener un refugio climático? Sí, a ver, mira, efectivamente, como en el caso de la Municipalidad de Santiago, de hecho, en distintos municipios han en el fondo acuñado este concepto y han puesto a disposición, en muchos casos, equipamiento que es comunitario, como tú bien planteas en el caso de una iglesia, justamente como lugares para poder, como su nombre lo dice, refugiarse frente a estas altas temperaturas. Claro, lo mismo, por ejemplo, en el caso del Parque Metropolitano de Santiago y la red de parques urbanos. Cuando uno está en un área verde, por ejemplo, las diferencias de temperaturas pueden ser entre 7 y 15 grados, en fondo, exacto, en un área verde. Por lo tanto, es muy significativo lo que puede ayudar a bajar la temperatura y el confort de las personas en torno a esos espacios. Entonces, este concepto de refugio climático tiene una combinación, no solamente también espacios al exterior que eventualmente se pueden transformar en refugio climático y que los parques en sí ya son, no es que tengamos que inventar la rueda, sino que ya en sí son refugios climáticos que podemos potenciar. Efectivamente, un mismo colegio, un jardín infantil, una iglesia, en la medida que tenga un espacio, en algunos casos incluso con dispuesto aire, digamos, acondicionado, se han transformado en puntos, digamos, para poder guarnecerse frente a esta temperatura, donde tal como tú indicas, también existe hidratación, eso es súper importante, tanto en los espacios interiores como en los espacios exteriores. Ya comentábamos el tema en general de los materiales, cuando es un espacio público, tratando de evitar mucha superficie de cemento, más bien tratando de que sea una superficie más bien permeable, etcétera, etcétera. Son ese tipo de intervenciones las que pueden hacer que justamente podamos maximizar las oportunidades de generar estos refugios climáticos en nuestra ciudad. Y pucha que hay cemento en ciudades como Santiago, en nuestro centro cívico, mucho cemento, hay algunas calles que son más sombrías por la altura de los edificios, pero también hay explanadas que son muy calurosas. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, la Plaza de Armas, justamente donde está la catedral. Cruzar de un extremo a otro en plena tarde es para achicharrarse literalmente, a propósito de que el sol pega y pega fuerte. Así también otras comunas de nuestra capital, tú hablabas de las que tienen menos vegetación, o también explanadas como la avenida Providencia, en la comuna de Providencia, obviamente, que también tiene mucho cemento, sobre todo cuando vas caminando en dirección al poniente en las tardes, que el sol pega de frente. Te quiero agradecer, Martín, esta comunicación. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudad. Es importante poner ideas para que, sobre todo ahora que estamos comenzando una nueva gestión en gobiernos regionales y en municipios, se puedan implementar. Muchas gracias, que tengas una feliz Navidad, Martín Andrade. Gracias.
Muchas gracias a usted. Es importante, tal como decíamos, no solamente pensar en las angustias que nos generan estos momentos, sino que es hora de actuar y actuar en forma conjunta. Así que este tipo de iniciativas, por ejemplo, que estamos haciendo con Barrios por el Clima u otras iniciativas que se están haciendo, tenemos que apoyarlas entre todos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo conocemos más información de Barrios por el Clima? En la página web, ahí en corporacionciudades.cl, van a conocer de esta alianza que hemos generado con distintas instituciones que ejecutan proyectos y generan vinculación público-privada, también con la Universidad Católica, que nos está ayudando en la medición de las temperaturas. Así que si quieren conocer más de esta iniciativa, métanse ahí a corporacionciudades.cl. ¿Y esa coordinación también la están haciendo con algunos municipios? Exactamente, ahí con el foco en el sector justamente norponiente de Santiago. Excelente. Y obviamente con la mirada de ver cómo podemos replicar esta iniciativa en distintas comunas de Santiago, pero también cómo podemos llevar esto a otras ciudades de Chile. Muchas veces creemos que el fenómeno del calor es más bien en la zona centro-norte, hacia el norte, pero todo lo contrario. O sea, las temperaturas más altas históricas que se han registrado, por ejemplo, han sido en ciudades como Los Ángeles, Talca. Es un fenómeno hoy día que nos está afectando a todo el territorio nacional y sabemos que en Chile cerca de 9 de cada 10 personas vivimos en la ciudad, así que esto es de máxima urgencia y máxima colaboración entre todos. Perfecto, Martín, te agradezco la comunicación. Vamos a revisar ahora, de hecho, la proyección meteorológica. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Bueno, ya